Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esas vacaciones? Hace un mes que publiqué el último capítulo del podcast. Si recuerdas, fue el gran Obi-Wan. Y este podcast, que lo tenía en la recámara, pues debería de haber sido publicado a mitad de agosto y por la vorágine de las vacaciones me ha sido literalmente imposible poder publicarlo. Por lo tanto, ha llegado ya septiembre, ya las aguas han calmado, ya se han acabado las vacaciones, ya digamos que volvemos a la rutina y he decidido publicarlo en esta primera semana, no alargarlo más. Y en este capítulo, que no da comienzo a una nueva temporada todavía, ahora te explicaré mejor. Pertenece todavía a la temporada pasada. Imagínate que se ha publicado en agosto. Bueno, al final los podcasts son atemporales, pero bueno, el podcast lo grabé con Diego Trapero antes del mes de agosto, antes de la publicación, bueno, antes de irnos de vacaciones los dos. Y como te he dicho, pues debería haber sido publicado, no ha sido publicado. Y en este podcast hablamos de un tema bastante interesante, a la vez que controvertido. Y hablamos de cómo hacer negocios o cómo crear negocios en torno al movimiento maker. Es algo que también he tratado durante varios capítulos a lo largo de este año. Y bueno, ¿quién mejor que Diego Trapero, que tiene una empresa online dedicada a la impresión 3D, y yo, que también tengo pues una empresa online dedicada a la formación con respecto a Arduino y a la programación, para tratar estos temas. Y al final hablamos de cuánto cuesta el tener un negocio online, cuánto cuesta crear proyectos en torno a las tecnologías libres, al movimiento maker, y todo viene al hilo pues de diferentes tweets que se han ido publicando a lo largo de este verano, donde pues se tratan unos temas bastante controvertidos, donde bueno, se arroja algo de información que realmente no es correcta, no por hacer daño, no por causar pues un malestar, sino sencillamente por el desconocimiento. Entonces, pues Diego y yo lo que vamos a intentar, o lo que hemos intentado con este podcast, es poner las cartas sobre la mesa y hablar sin ningún tapujo de lo que involucra tener un proyecto online, y sobre todo donde se estén utilizando tecnologías libres, conociendo y sabiendo que hay una delgada línea que separa entre lo libre y lo gratuito, y que muchas veces no sabemos en qué parte estamos. Dicho esto, ahora te voy a dejar con el podcast. Quiero aclarar también que, bueno, en este mes de septiembre este va a ser el único podcast, creo que va a ser el único, ya me conocéis que de vez en cuando pues también suelto por ahí algún que otro capítulo, pero sí que este mes de septiembre lo necesito como periodo de adaptación para pues solucionar cosas que tengo por ahí colgando y que tengo que ir terminando en torno pues a la página web, en torno al curso o los cursos, al campus. Pues bueno, te vuelvo a recordar que si quieres aprender a programar, campus.programarfacil.com, ahí tienes toda la información. Y pues eso, voy a ir solucionando temas que tengo colgados, y una vez que los tenga ya solucionados, pues empezaré a publicar con una constancia, porque al final lo que me gusta es, una vez que ya he terminado esas cosas que requieren de mí en mi negocio, pues poder publicar constantemente. No tiene mucho sentido que yo me ponga ahora a publicar sabiendo que no voy a poder mantener la constancia y el ritmo que a mí me gustaría. Entonces prefiero alargarlo, dilatarlo. Pues oye, en octubre, mediados de octubre empezamos, pues empezamos y empiezo a traer invitados, empiezo a hablaros de nuevos componentes, nuevos proyectos, y todo eso pues al final repercute en que salen unos episodios mejores, y lo único que hace es beneficiarte a ti que estás ahí al otro lado. Dicho esto, te dejo ya con la charla tan entretenida que hemos tenido Diego Trapero y yo, pues de pues cuánto cuesta crear proyectos maker, proyectos orientados y utilizando tecnologías libres y tecnologías maker. Venga, vamos a empezar con el capítulo.
Bien, pues vamos a comenzar con este podcast al que le vamos a dedicar a un tema bastante controvertido y, bueno, siempre está de actualidad. Y para ello, hablando de negocios, porque vamos a hablar de negocios, de cuánto cuesta crear cosas, sobre todo a los makers y sobre todo el precio que podemos pedir por ciertos productos. Y cuando se habla de negocios, pues está con nosotros aquí Diego Trapero. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, Luis? Hace mucho que no nos veíamos. Sí, claro, hombre, hace tiempo que no hablábamos y bueno, para este verano, para que la gente pues esté entretenida en la piscina o en la playa, pues vamos a hablar de un tema del cual yo creo que tú tienes bastante experiencia Mm, y que lo vamos a tratar, yo creo que fue un poco casualidad, y es que vamos a hablar de cuánto cuesta imprimir en 3D mm, para que quede claro, pero a la vez surgió un hilo en Twitter, de hecho fue un tweet que puso Alex Corbis sí. en Twitter, que es @alexcorbis84, donde, bueno, pues mostraba unas lámparas que parece que están hechas con una cortadora láser y hablaba pues del precio que tenían. Pues si no recuerdo mal era en torno a los 70 euros o Sí, así, ¿no? 60, algo así. Mm, sí, 75 euros, lo estoy viendo ahora, 75 euros y 125 euros. Y bueno, hablaba sin ningún tipo pues de intención, yo creo, por parte de Alex Corbis, sino para generar debate mm, de si era normal que esto costara lo que cuesta. Y aquí se surgió pues un hilo que dejaré en las notas de este capítulo, pues donde se trataba y se daba diferentes pues opiniones de mucha gente. mm. Entonces vamos a hablar de todo esto. No sé cómo quieres que empecemos, si quieres que empecemos por la parte de impresión 3D para poner en contexto y saber cuánto cuesta el tema de la impresión 3D. Y luego ya partimos, pues vamos a empezar a hablar también de pues otros temas, como pueda ser la electrónica, como pueda ser el corte láser o como pueda ser otro tipo de tecnología. Mm. A ver, ¿Te parece bien, me no? parece bien. Ahora, si quieres, todo esto ya hemos dicho, empezó cuando queríamos hacer un capítulo sobre cuánto costaba imprimir en 3D, porque yo hice un artículo de Senbifab. A mí la parte de empresa me gustan mucho los números, entonces siempre he hecho los números de una manera, de otra, para adelante y para atrás, de cuánto cuesta imprimir. Pero salió justo este tweet, y bueno, este tweet tiene más respuestas que likes. O sea, lo verdaderamente interesante del tweet es toda la gente que hay en el mundo maker que algunos se posicionan en que es muy, muy caro porque ellos saben que a lo mejor que podrían hacer lo mismo en su casa, y los que dicen, no, es que esto cuesta unas horas hacerlo. Entonces, en el mundo maker siempre yo creo que hay esa división. Yo creo que también tengo la hipótesis de que la gente que está en el mundo maker es demasiado ingenua respecto a la empresa. No, a mí me pasó, yo la primera vez que monté con lo que empecé, que era en Prime, resulta que estaba vendiendo impresoras y en realidad estaba regalando mi tiempo. En cuanto vendí unas Ujú. cuantas, tuve que dejarlo porque me di cuenta de que no me cuadraban las cuentas. Entonces es como un debate que hay mucho en el mundo maker. Como tú tienes la opinión que es por el mundo open source y todo eso. Sí. Yo creo que depende un poco del hobby también, pero bueno, que siempre sale este debate y además mucha gente que quiere montar un negocio, entonces podemos hablar un poco de esto. Claro, al hilo de todo esto, yo siempre cito las palabras que no son mías, que son del gran Obi-Wan, y es que el software libre, de hecho ya lo hablábamos en el capítulo anterior, pues el software libre está hecho para ganar dinero. El mayor problema que existe actualmente es que deriva de una palabra en inglés que es free, que se puede traducir tanto como gratis como libre. Entonces, como que nos cogemos, en el mundo hispano nos agarramos más a lo gratis que a lo libre. Mm, Algo que desde el punto de vista, por lo menos desde mi parte, desde la formación,
donde, bueno, a lo largo de todos estos años, pues me han dado unos cuantos palos y al igual que también he sentido el cariño de muchos alumnos y de muchas personas, pues por parte de esos palos que me han dado siempre me han criticado como que estoy utilizando ideas que no son mías para lucrarme. Ahí la realidad es que no solo yo, hasta un profesor de universidad recibe un sueldo por explicar cosas a los alumnos que ellos no han inventado ni ellos han descubierto. Son conocimientos que llevan siglos con nosotros, como las matemáticas, y ellos se lucran por enseñar esos conocimientos a alumnos. El cómo lo hagas es donde realmente está la diferencia. Puedes enseñarlo de una manera que no involucras al alumnado o no, lo único que haces es presentar algo y ya está, o puedes hacerlo de otra manera más amena, más práctica, donde realmente estás enseñando a un alumno a aprender algo concreto. En mi caso es el tema de la programación. Entonces, ahí cada uno es libre de elegir o no elegir. Yo siempre digo que toda esa información está en Internet y que cualquier persona puede aprender a través de Internet, ya sea programación, como deep learning, como a imprimir en 3D, como cualquier cosa, incluso a hacer bombas. El tema es si tú quieres perder el tiempo o buscando y encontrando información que a lo mejor no es todo lo buena que debería de ser, o prefieres ir ya al grano y aprender con un método ya más que estudiado y que han utilizado otros alumnos. No digo mi curso, sino cualquier otro tipo de curso que está testeado con otro tipo de alumnos. Entonces ahí se abre un debate curioso. Aquí lo que más me sorprendió es que al principio en este tuit, sobre todo se empezó a hablar de material, se empezó a hablar de, oye, pues cuesta un tablero de BMX y de ahí puedes sacar 118 lámparas y si las vendes tienes un beneficio de 1.000 euros o así. Hasta que, yo me acuerdo que lo fui siguiendo hasta que no recuerdo quién empezó a hablar de vale, todo eso está muy bien, pero en España, igual que en muchos países, pues tú para poder comercializar cualquier tipo de producto tienes que estar dentro de la ley. Y para estar dentro de la ley, eso exige ciertos gastos. Sí. Aparte de todo eso, pues requiere de que tú tengas que tener en el tuit aparece la imagen y eso está como en una tienda, tú tienes que pagar un alquiler, tienes que pagar a unos empleados si tienes y si no tu tiempo, que tu tiempo también vale dinero, el tiempo que estás allí en la tienda vendiendo eso. A partir de ahí, pues bueno, depende mucho del negocio, porque también es cierto que se intenta generalizar o se tiende a generalizar en todos estos aspectos comparando con, por ejemplo, las grandes superficies de bricolaje como Leroy Merlin, donde de alguna manera ellos tienen una ventaja y es que son multinacionales. Sin embargo, para un pequeño creador, un pequeño diseñador, un pequeño artista o artesano, pues todo esto, la verdad es que es bastante barato los precios que estamos hablando de 125 y 75 euros. Si al final sacas cálculos y ves lo que vende a final de mes, seguramente no llegue a final de mes con estos precios. Sí. Entonces, bueno, me dolió mucho ciertos comentarios de caraduras, de oye, que esto no puede ser así, cuando realmente pues yo creo que sí que puede ser así. Y lo bonito no sería que cobrara 75 o 100 euros, o sea, 75 o 125 euros. Lo realmente bonito es que te cobren eso, que tú seas capaz de pagarlo si quieres pagarlo, pero lo interesante sería que todo eso fuera libre. Es decir, vale, pues si no quieres pagarlo, aquí tienes los archivos, te los puedes descargar y si tienes acceso a una máquina de corte láser, córtalo tú y créalo tú y verás lo complicado que resulta el crear este tipo de diseños. Y yo entiendo que en torno a la impresión 3D ocurre algo parecido, ¿no? En todo esto. Sí, bueno, de todo lo que has dicho, yo creo lo que tú y yo tenemos en común es que a los dos nos ha tocado montar algo, lo hemos montado solos o más o menos solos, y entonces de lo que te das cuenta más rápido es de que tienes que vivir de algo. O sea, sí. Que al final que una persona cuesta mucho dinero mantenerla
en un nivel de vida decente, o sea, no sin nada extra. Entonces, mucha gente que monta esto no te salen las cuentas si no cobras un mínimo. Y lo que aprendes un poco, que es que yo creo que tú lo sabes bien ya, es a valorar tu trabajo. Que no puedes estar en un sitio trabajando gratis ni regalando tu trabajo, porque yo lo entiendo, si para ti, por ejemplo, la impresión 3D o cortar con láser o hacer webs o lo que quieras, o escribir en un blog, es un hobby y tienes un trabajo, obviamente cuando empieces a vender las cosas no vas a cobrar el mismo precio que otro que se dedica solo a eso, porque no vas a ver que tienes todos esos gastos. Pero en cuanto das el paso, que le pasa a mucha gente que empieza como hobby y luego da el paso, cuando das el paso y te das cuenta que tienes que vivir de eso, claro, ya no te cuadran las cuentas y tienes que hacer valer tu trabajo. En realidad, para que una persona pueda vivir de ello, tiene que cobrar un coste por hora bastante grande. Y cuando eres autónomo o tienes una empresa pequeña o lo que sea, no está solo ese gasto, sino que tú tienes que conseguir a los clientes, tienes que hacer gestiones, tienes que ir a por el material. Entonces, bueno, en impresión 3D en concreto, que siempre se trabaja a muy poco volumen porque son piezas personalizadas, es que cada pieza lleva en realidad una cantidad de trabajo muy grande que al final la tienes que cobrar de alguna manera, porque es que de ahí es de lo que vives y de ahí es de donde luego sacas dinero para estar por cada hora que estás con una máquina, otra hora a lo mejor hablando con clientes o cuidando de una persona que es la que te ayuda o lo que sea. Entonces eso es una cosa que no te das cuenta cuando montas algo. Recuerdo también un tuit, ahora que me viene a la memoria, Sí. que era precisamente escribí un artículo donde mostraba cómo hacer una estación meteorológica con un panel solar. Sí. Y precisamente yo contacté los primeros intercambios la primera vez que nos conocimos fue que yo te pedí que por favor quería imprimir yo no tengo impresora 3D y te dije, oye, contacto contigo, pásame un presupuesto para imprimir esto. Y me lo imprimiste. Y recuerdo que hace poco, pues eso, que se publicó y dijo que era imposible porque no sé si era un presupuesto de 90 euros o algo así por imprimir eso. Y claro, la cuestión es, lo tienes sencillo. O sea, si no quieres pagar 90 euros, es sencillo. Yo creo que por 180, ¿no? Tienes la Net 8, esa puedes comprarla por 180 euros, ¿no? Sí, pues ya debe haber por 150 impresoras. Claro, te puedes comprar esa impresora por 150 euros, puedes aprender todo lo que necesitas aprender para conseguir imprimir eso decentemente e imprimirlo tú mismo. Que tú luego evalúes que eso realmente es más económico que mandarlo a imprimir, pues es que depende de cada persona. Pero es lo que hablábamos, no es que sea caro, es que no más barato no puede ser, porque no salen lo que decías tú, no salen los números, claro, es que es imposible. Yo creo que, a ver, cuando esto, bueno, primero me acuerdo de ese tuit, yo creo que el presupuesto probablemente lo dimos nosotros, lo de los 90 euros, y lo entiendo perfectamente. O sea, yo si tengo que hacer un proyecto no me apetece gastarme 90 euros en la carcasa, ¿no? Que es un trozo de plástico. Pero tiene que ver que es lo que cuesta. Si eso valiera menos, el que te lo está imprimiendo no te lo podría imprimir. Y si quieren comprarse la impresora, que yo lo entiendo perfectamente, lo que tienen que entender, yo creo, esta persona o quien sea, que lo respeto mucho, es que la mayoría de los servicios ya que hay no pueden servir a particulares, porque no es rentable, porque si tú le dices a alguien que por una caja te cobran 90 euros, no va a querer que se la haga, no le merece la pena. La mayoría de los servicios de impresión 3D que hay ahora sirven a empresas que como tú dices, no van a comprársela a net para montarla, para tener a una persona, en ese caso, en el caso de las empresas, su tiempo también es valioso. Prefiere que tú gastes tu tiempo, que vas a gastar menos y se lo vas a hacer bien a la primera y se lo vendas. Por eso, cuando eres particular, yo creo que los precios de un servicio normalmente te parecen muy grandes y lo entiendo perfectamente. Ahora, cuando eres una empresa y tienes que hacerlo tú, montar esa estructura tú, o te toca contratarlo, pues mira, no te queda otra y sí que las empresas se mueven en
en ese mismo rango de cuánto cuesta de verdad hacer una cosa, porque para ellas también es valioso su tiempo. Pablo Rubio, de los Scornabots, es una persona que sabe esto y que siempre se preocupa, y se lo agradezco mucho, porque siempre que pone algún archivo se preocupa de decir de lo que vale hacerlo de verdad, que lo hace, yo se lo agradezco mucho, lo hace desinteresadamente y ni siquiera es necesario, pero él sí que intenta educar en que de verdad hacer una pieza no solo es el plástico, hay muchas cosas más. Efectivamente, es que pues estamos acostumbrados a eso. Hay una frase que se lo he escuchado más de una vez a David Cuartilles, y es que habla de que realmente pues del movimiento maker no se puede vivir. O sea, de la gente que está ahí es muy complicado, porque estamos acostumbrados a comprar en AliExpress temas muy económicos, a hacerlos por nosotros mismos, a formarnos por nosotros mismos, y es complejo el conseguir vivir de la gente que está involucrada, metida en el movimiento maker. Y hay un tema también que, al hilo de todo esto, que me resulta muy, muy, muy chocante, y es cuando se habla de recursos gratis. Siempre estamos hablando de... Yo recibo varios emails y es, oye, pásame un artículo pero que sea gratis, o incluso en Twitter alguna vez, oye, mirad esto que es un curso de impresión 3D o de algo relacionado con la programación o de algún proyecto y es gratis. Tenemos que ser conscientes de que en esta vida no hay nada gratis, salvo el aire que respiramos. Por ahora no nos cobran por respirar, pero el resto todo hay que pagarlo. Cuando hablamos de un artículo, tanto los artículos que se publican en Bitfat, los que se publican en Programar Fácil o en cualquier otro blog, no son gratuitos. ¿Por qué? Porque del lado del que los consume, por supuesto, no tiene que hacer ningún gasto a la hora de consultarlo. En principio, porque tú tienes que pagar tu conexión a Internet, por lo tanto, ya supone un coste. Pero del lado del creador, siempre supone un coste, por lo tanto no son gratis. Eso, mantener una página web en Internet, el tenerla actualizada y el escribir artículos conlleva un trabajo detrás que no se ve y que implica que todo esto no es gratuito, sino que lleva un coste y que, por supuesto, no se exige que se pague a los usuarios, pero sí que, por lo menos, sean conscientes la gente que visitamos otras páginas web, es que todo eso hay que mantenerlo de alguna manera. Y bueno, el ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro de todo esto que estamos hablando es la propia empresa de Arduino. Arduino, David lo ha dicho más de una vez, ellos no viven de vender placas, o sea, su negocio no es vender placas. Ahora mismo pues están abriendo otros campos, sobre todo dedicándose a la formación, dedicándose a la consultoría, y no viven de hacer placas precisamente porque el margen que tienen es muy pequeño. Y dicho esto, ¿cuánto cuesta un Arduino en Europa, un original? Un Arduino 1 ahora mismo está bastante económico. Bueno, vamos, económico, claro, la gente cuando le dices que es económico dice, hola, estamos hablando de 20 euros puesto en casa, ni 18, 19 euros puesto en tu casa. Claro. En Amazon lo puedes comprar. Claro, la gente cuando dices eso... ¿Cuánto vale? Claro, es que unos chinos lo puedes sacar por 5 o 10 euros. Es que la gente, que yo lo entiendo, es que yo haría lo mismo. No me molesta, tú tienes libertad para elegir, pero tiene que darse cuenta que es que hacer una cosa en Europa o donde sea es caro y es que eso lo tiene que hacer un humano, y para que lo haga un humano tiene que estar ahí sus horas en vez de trabajando en otro sitio que le paguen un dinero. Entonces, lo que pasa es que con Arduino ocurre algo muy, muy interesante, y es que cuando compras un clon chino, no lo programas con el IDE que te ofrece ese clon chino, sino que lo programas con el IDE original de Arduino. Por lo tanto, exactamente. Claro, pero sí que exiges de alguna manera en que eso funcione, ¿sabes? También he visto típicos comentarios de programas de impresión 3D donde exigían que por qué habían hecho eso, cuando realmente, oye, es software libre. No exijas que hagan algo, sino hazlo tú.
O sea, esto no consiste en que tú exijas cuando tú tienes acceso a ese código y tú tienes acceso de alguna manera, a contribuir en ese proyecto. Pues con el IDE igual. Yo, por ejemplo, tengo como norma, cada vez que llego a un hito de facturación, donar a Arduino X dinero. Porque, oye, yo estoy viviendo de ellos siempre por norma. Yo en mi casa no tengo clones de Arduino y si me tengo que comprar una placa, la compro original. En vez de comprarme 3 placas de Arduino 1, pues yo tengo una placa de Arduino 1, pero que es original. La diferencia al final, pues a nivel de calidad se nota y sobre todo, bueno, yo me siento a gusto el contribuyendo con la plataforma, sobre todo para que en un futuro podamos seguir trabajando con esta plataforma, porque si no al final, pues lo más normal es que se vaya a pique, como ha pasado con tantos proyectos de código abierto. Es que esto que dices tú, que era por lo que empezaba esta parte, ¿no? De que los makers son malos clientes, eso se lo he oído decir. Yo sí que empecé vendiendo a makers, no tuve ningún problema porque vendí muy poco, pero ahora ya no, ya el Bitfab no está dirigido a makers, pero sí que toda la gente con la que he hablado que se dedica a vender a makers, que tienen tiendas de impresión 3D, etcétera, te van a decir lo mismo, que es un mercado que está muy saturado, hay mucha gente que prefiere comprarlo en China, que yo lo entiendo, y compites con los precios de China, que en realidad tienen sus ventajas, pero la mayor ventaja que tienen es que tienen mucho más volumen que tú. Es decir, ellos hacen la Sender 3 a miles y tú sacas una impresora europea y la vas a vender a cientos. Entonces es complicado vender a makers, lo dice absolutamente todo el mundo. Pero bueno, a ver, no, yo ahora no estoy metido en eso, por eso mucha gente que está en impresión 3D y trabaja desde aquí, desde España o desde Europa, al final acaba vendiendo a profesionales que son los que pueden pagar eso y a los que les interesa tener un servicio, un soporte postventa, quieren hablar contigo, es lo que hay. Efectivamente, ahí es donde hay una gran diferencia entre, yo me doy cuenta desde mi punto de vista de la formación, del sector de la formación, hay una gran diferencia entre los, digamos, formadores únicos, que somos un único profesor, abarcamos algo pequeño, como en mi caso del tema de programación con Arduino desde cero, o el dar a conocer el SP o el IoT, plataformas de este tipo y cosas un poquito más complejas, a trabajar con grandes plataformas como es Udemy, Tutelus, Platzi, donde pues estamos hablando que esta gente, por ejemplo los de Platzi, levanta rondas de inversión de millones de dólares. Claro, el problema que existe es precisamente eso, el contacto que tienes con el alumno. Yo conozco el nombre prácticamente de todos los alumnos que yo voy teniendo y sobre todo los que más me van preguntando, pues ya tenemos una relación profesor-alumno como pueda tener cualquier chaval que va al instituto, a la escuela y tiene con su profesor de informática o su profesor de matemáticas o de física. Pues tenemos esa relación entre nosotros, cosa que en Tutelus, Udemy, puedes llegar a tener, porque no digo que no puedas llegar a tener, porque los profesores son de todo el mundo, pero esa gente que está ahí como docente, pues está o semicontratada o tiene un porcentaje de los beneficios muy bajo que no le motiva a dar ese soporte que, por ejemplo, doy yo o que puede dar otra persona que tiene un curso muy concreto y que lo vende. Dicho esto también, he encontrado, bueno, y cerrando este tema del soporte, de la personalización, que es algo muy importante y que es como podemos luchar contra las grandes corporaciones, las multinacionales, y es dar ese trato personal, que ahí es donde vamos a ganar y donde realmente tanto nosotros, los emprendedores, vamos a estar a gusto, como los clientes, nuestros alumnos, nuestros clientes, la gente, los usuarios de nuestra página web lo van a tener. He encontrado el tweet que hablaba de no solo es el tema de
fabricar un producto o hacer, por en mi caso, por ejemplo, un curso, sino es de Luis B., que voy a intentar decir el Twitter que tiene, que es @lbaldi con 2 Ds, y hablaba de eso, después de todo el hilo, pues hablaba de quítale a todo esto el autónomo, el IVA, amortizar la cortadora láser, la luz, amortizar el curso de saber usar la láser, el mantenimiento, el tubo y, si toca, las licencias. Además de la habitualización del local para ser legal, extracción de humos y esas cosas. Como él dice, a mí me parece hasta barato estos precios. Y es cierto, porque estamos hablando de un tema que la impresión 3D quizás no tanto, pero sí que en el corte láser necesitas un buen sistema de ventilación, de extracción de humo, porque los humos que desprende al cortar con la cortadora láser pueden llegar a ser nocivos, y eso tiene que estar muy bien regulado, y es un follón que no veas todo eso. Entonces hay que verlo todo en conjunto y tenemos que ir acostumbrándonos, y yo creo que está bien hacer este programa de divulgación y de concienciación a los makers, al mundo maker, que vivimos en una utopía de tecnologías abiertas, de tecnologías libres, y que realmente es muy bonito, pero tenemos que buscar y darle sentido a todo esto. Si no le damos sentido, si no somos conscientes de que realmente detrás de cada proyecto hay gente trabajando y dedicando su tiempo, y que esa gente de alguna manera tiene que vivir y tiene que subsistir, pues realmente los proyectos terminarán abandonándose, no continuarán. ¿Es así? Sí, de lo que has dicho, bueno, estoy de acuerdo, claro. O sea, es que también te digo ya en el tema del corte láser y esto que comentas, la mayoría de la gente que estamos en esto produces poquitas piezas al mes al final, porque es ridículo, hasta el que hace 1000 piezas o 100, es ridículo comparado con lo que hace una empresa grande. Entonces tienen que entender que, claro, que la vida de esa persona se divide lo que le cuesta a él entre 100 o 1000 piezas. Entonces, obviamente, cada pieza que hagas, al ser única, al tener esa cantidad de trabajo, es decir, si haces estas lámparas y vas a vender tan poquitas y todo eso, pues lleva una parte muy grande de tu sueldo cada una, y esa persona tiene que vivir de algo. Y como dices tú, a mí una vez me dijeron en el vivero que las empresas que salían adelante eran las que vendían, las que estaban todo el día vendiendo. Pues claro, o sea, es que la gente que está trabajando en eso, aunque a la mayoría nos encanta fabricar, imprimir y tal, la mayor parte de tu tiempo no lo dedicas ni a laminar, ni a poner impresoras, ni a diseñar en 3D. O sea, la mayor parte del tiempo yo estoy hablando con clientes o haciendo presupuestos. A vender. O sea, es así. Como dice, vender, claro. Como escribir artículos, que es vender en nuestros dos negocios. O sea, yo si tengo que dar, y eso lo he descubierto no hace mucho tiempo, pero si yo tengo que dar un consejo a alguien que quiere iniciarse en el mundo de, ya sea con tecnologías abiertas o cualquier otro tipo de negocio, si tengo que darle un consejo a esa persona que va a empezar, y sobre todo en el tema online, es que desde el primer momento lo deje claro, y que él, o sea, que él está ahí y crea eso para vender, que venda. O sea, yo hago esto porque me gusta, pero es que yo necesito vender. Sí. Tenemos que ser conscientes de los que estamos emprendiendo, los que tenemos nuestro negocio, es que nuestro objetivo es vender, porque si no, no vamos a poder mantener ese proyecto, no vamos a poder mantener eso que nos ilusiona y que nos apasiona. Pero lo primero que tenemos que ser conscientes nosotros es de que vamos a vender, porque hay como un tabú, como que nos da un miedo el realmente dejar las cosas claras, que hay un intercambio comercial entre que tú vas a dar un producto y a ti te van a pagar por ese producto. Y cuanto antes se quede eso claro, más digamos que te liberas de un peso. Es como cuando recuerdo cuando se negociaba el sueldo en una empresa, pues a lo mejor quizás lo mejor es negociarlo cuanto antes, donde venga, ¿cuánto me vas a pagar? Tanto, vale, ya está, ¿estamos de acuerdo con esto? Vale, ya está, perfecto. Se cierra eso y ya la gente se relaja. Pues aquí igual, o sea, yo estoy aquí y lo digo en mi lista, yo ya lo dije hace tiempo y lo vuelvo a repetir. Digo, yo vendo.
O sea, vendo cursos de formación. Aparte, tengo material que puedes consultar en mi página web. Aparte, todo lo que quieras. Pero mi objetivo es vender, porque si no, no existe programar fácil. Y para mí sería muy triste que por eso, por no tener yo esa mentalidad de que realmente yo tengo que vender, que se fuera todo al traste, por tener ese miedo, tener esa vergüenza, o como queramos llamarlo. Claro. Que yo me imagino que tú también has pasado por eso, el sentirte como diciendo, no sé, es como el síndrome del impostor, ¿no? Sí, yo creo También lo podemos decir. mucha gente no llega a pasar por eso porque como empieza con un hobby, pues por ejemplo Sí. vende en Wallapop su placa o la vende en un evento. A mí eso me ha pasado también. Yo me acuerdo de hacer eso y no saber ni lo que era el IVA. De traerme 5, 10, 20 bobinas de China y no saber lo que era el IVA. Entonces, claro, a mí me parecía que todo era perfecto porque las cobraba súper baratas y ganaba dinero. Pero obviamente eso no tenía ninguna entidad legal. Entonces, ese problema no le pasa a la gente que monta esto como un hobby. Pero claro, llega el momento que que tienes que vivir de ello y entonces te pasa esto, ¿no? Que tienes que, entre comillas, vender tu tiempo. A mí bueno, yo no tengo, sé que es un tabú, pero yo en principio no tengo prejuicios a la hora de vender ni nada de eso, pero nunca sabes cuánto cobrar, porque siempre te parece que estás cobrando demasiado. Digo, ¿cómo va esto que hago yo, que es una pieza de plástico, cómo va a valer 50 euros? Pero claro, eso, primero con la experiencia te vas acostumbrando porque ves que vale para algo o que por otra pieza igual otro está pagando el triple. Y luego de darle tantas vueltas a los números, al final te acabas dando cuenta que mira, que o la cobras a eso o no vives. Y para que haya una persona ahí haciendo el trabajo de otra, tienes que vivir de algo. Entonces, al final acabas dando 50 vueltas y acabas llegando a la conclusión de que es una cosa parece muy obvia y que yo he pasado 50 veces por ese error, pero que para poder vivir de algo tienes que cobrar bien tu trabajo, no te vale con cobrarlo mal y de cualquier manera. No es... No, es que eso le ha pasado a todo el mundo, yo creo que ha emprendido más solo. Sí, vamos, yo creo que hemos pasado todos por ello y vuelvo a repetir que mi consejo es eso, que desde el primer momento lo dejes claro que tú vendes algo, o sea, que estamos todos aquí, estamos a vender. Hasta el que no tiene una empresa, el que trabaja por cuenta ajena, él vende su trabajo a sus jefes, claro. O cuando hace una entrevista, todos vendemos algo. A partir de ahí, cuando todos entendamos eso, ya, yo qué sé, podemos hablar de cualquier tema, podemos compartir cómo hacer cualquier tipo de proyecto, podemos compartir, grabar vídeos, podemos hacer lo que queramos y a partir de ahí, pues oye, nadie está obligado a comprar nada. Pero tienes que ser consciente de que por lo menos en mi página web, en programarfacil.com, el objetivo es poder vender cursos para poder mantener este proyecto y poder dedicarme a lo que a mí me gusta. Luego, que haya gente que le parezca que cobro más o que cobro menos, que es caro el curso o que no es caro el curso, yo le pongo el precio que creo conveniente del trabajo que me ha llevado a hacer ese curso y a partir de ahí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que sí que tengo claro es que un índice muy bueno para saber si estás haciendo un buen trabajo o no es si te devuelven el producto. Si tú al final compras algo, por ejemplo en el Corte Inglés, donde puedes devolverlo durante un mes, me parece que es, y tienes algo y te lo están devolviendo, pues sabes que tienes un producto que no es muy bueno. Entonces, en ese aspecto yo estoy tranquilo porque sé que yo doy mi garantía y que no me devuelven los cursos. Entonces, para mí eso es algo que hace que esté satisfecho con el resultado y sobre todo que veo los proyectos que hace la gente y para mí eso el resto, o sea, para mí eso me llena y el resto me da lo mismo. Y algo también que suelo citar mucho en los emails es que aquí da lo mismo el resto, o sea, lo importante es que la persona que entra en mis cursos es que aprenda a programar. Igual que la persona que manda a imprimir con Diego, lo importante es que le llegue la pieza como él la ha solicitado y como él la ha pedido. El resto da lo mismo. O sea, tú lo puedes pedir a Diego o igual que puedes hacer un curso en Udemy o lo que sea. Lo que tenemos que mirar siempre desde el lado del punto de vista del consumidor es que queremos conseguir un objetivo, tenemos que conseguirlo.
Si con una persona lo consigues y estás a gusto y lo haces bien, pues oye, pa'lante con esa persona, o con esa empresa, o con ese servicio. Y eso es lo que tenemos que mirar. El resto, pues bueno, nos tiene que dar un poco igual. Claro, es un poco esto, lo que se dice siempre de que no puedes gustar a todo el mundo, pues en el mundo de tener un negocio no pasa nada porque tu producto, no sé, pues si tú eres Apple, Apple le va muy bien y no le hace falta, no vende a la gente que quiere pagar 100 o 200 euros por un teléfono, vende a otros. No te tienes que frustrar por eso. Tú tienes tu producto, lo vendes a un precio, a un público objetivo. No te hace falta gustar a todos. Y yo creo que siendo pequeño, la decisión más inteligente es vender algo muy bueno o muy especial o con un servicio muy bueno a poquita gente. Porque luego ya, una vez tú te has montado tu negocio, ya podrás crecer en volumen y entonces todo será más barato y podrás ganar más dinero por cada unidad y vender muchas unidades y tener mucha gente. Pero la realidad es que cuando estás solo es mejor vender una cosa un poquito más cara y a un precio justo que solamente mal vender tu trabajo porque acabas frustrado. A mí he dicho que eso me pasó con la impresora que empecé vendiendo y me di cuenta que no llegaba a ningún sitio de esa manera. Entonces, al final, muchas veces para empezar solo, lo mejor es vender una cosa bien cobrada y ver qué pasa. Y no le va a gustar a todo el mundo, no pasa nada. Claro, exclusividad. Hay gente que sí que le gusta eso. Vamos, es lo que hablabas tú de Apple. Es decir, también es cierto que luego está la gente que no quiere comprarse un iPhone o otro móvil, un Samsung que te cueste pues lo que te cueste, 800, 900 euros, y te compras uno que cuesta 100 o 200 y exiges que sea igual que uno de 800. Eso no puede ser. Claro, eso no tiene sentido. O sea, si te compras uno de 100, pues tendrás uno de 100 y si te compras uno de 800, pues tendrás uno de 800. Y es así. Entonces, a veces también es cierto que en ciertas ocasiones lo barato sale caro, ¿sabes? Es decir, hablando por ejemplo, del tema de la impresión 3D y de la estación meteorológica, pues puedes pensar que, vale, pues oye, por 150 me compro una impresora 3D y, oye, si me cuesta la pieza 90 euros, pues por 60 euros más yo ya tengo mi impresora 3D y no me fabrico una. Me puedo fabricar 20 o 30 o todas las que quieras. Pensando que vas a ahorrar dinero en ese sentido, cuando realmente luego te llega a tu casa y has comprado una de 150 y ves los problemas que te puede llegar a dar esa impresora y el tiempo, sobre todo, que muchas veces creemos que el tiempo es gratuito y para nada es gratuito. Si tenemos que evaluar el tiempo que dedicamos en aprender las cosas, en hacer las cosas, si sumas el tiempo que le dedicas a aprender a imprimir en 3D, a imprimir todo eso, pues al final resulta que cuando has terminado de imprimir tu estación meteorológica no te ha costado 90 euros, te ha costado a lo mejor, yo qué sé, 600 o 700 euros hasta que imprimes tu primera estación meteorológica, ¿sabes? Por eso ninguna empresa hace eso. O sea, ninguna empresa, cuando tú tienes a una persona que le estás pagando por montar a esa impresora, aprender y acabarlo haciendo, ninguna empresa lo hace. Pero yo lo entiendo. Yo si tuviera mi hobby, pues a lo mejor sí lo haría, porque no me importa dedicar mi tiempo libre durante un mes a aprender o durante 15 días hasta que tenga esa impresora, ¿no? Pero yo sé que mucha gente, por un poco lo que me llega a mí, está interesado, en el artículo de cuánto cuesta, o toda la gente que se pregunta, los vídeos ahora y el contenido de cuánto cuesta imprimir en 3D tienen mucha aceptación. Me da la impresión de, por eso mismo que dices tú, cuando la gente hace la cuenta, dice, vale, a mí esta pieza me sale por 90 euros y me están vendiendo por 150 la impresora. Y entonces en su cabeza se les enciende la bombillita y claro, dicen, joder, esto es un negocio rentable, voy a comprarme la impresora y voy a empezar a vender. Y eso, así es como empecé yo. Así es como empecé. Vale, y ahora vamos a meternos bien en el ajo y ¿cuánto cuesta imprimir en 3D? O sea, la realidad, no solo comprarte la impresora. Pues ahora echamos las cuentas y vas a ver que yo le he hecho las cuentas de muchas maneras y no cuesta eso. Yo lo que le diría a esta gente que se animara a hacerlo, que no pasa nada, pero claro,
lo más básico que hay que hacer cuando empiezas un negocio, les recomendaría que hicieran su umbral de rentabilidad. O sea, cuántas horas al precio que las cobren quieren vender. O sea, tienen que vender para sacar un sueldo, para cuando tengan una empresa montarlo. Entonces, ese es el punto en el que te das cuenta que no es tan fácil, que no es el precio de la impresora. Cuando tengas que vender 1000 horas simplemente para cobrar lo mismo que cobrarías en otro trabajo, dices, ¿cómo voy a vender 1000 horas? ¿Cuántas impresoras voy a necesitar? ¿Quién me va a ayudar a hacer los presupuestos? ¿Quién me va a poner las máquinas? Y ahí ya es cuando, claro, no cuadran igual las cuentas. Efectivamente, otro consejo es determina tu sueldo. Tu sueldo a final de mes. Es decir, quiero ganar 3.000 euros a final de mes. Y eso lo divides entre yo qué sé, los días o las horas, y sabes a cómo tienes que cobrar la hora. Exacto. Eso es lo más importante para darte cuenta de si es viable o no tu proyecto, ¿no? ¿Cuántos tienes que vender al mes? Claro, y suponiendo que vas a trabajar 8 horas al día y de lunes a viernes, suponiendo que vas a trabajar eso. Entonces, más o menos te sale un cálculo de cuánto te tienes que cobrar la hora tuya. De ahí estamos tirando muy por lo largo, porque luego, claro, de ahí no tienes en cuenta que tienes que pagar autónomos, que tienes que pagar pues los impuestos, que tienes que pagar local, que tienes que pagar patatín, patatán. Claro. Yo creo que por pura ignorancia, que nunca se han tenido que enfrentar al problema la gente no sabe en realidad lo que hay que facturar a lo mejor para tú ganar algo, porque cuando tú vendes tu curso, el primer 15 y pico % se lo queda el Estado en el IVA, porque le añaden un 21% a la base imponible. Luego tú todo lo que ganes tienes que... Básicamente, bueno, yo por ejemplo el IVA estoy exento por ser una formación que... Sí, yo estoy exento de IVA, pero aún así... El IVA, al final el IVA es tanto te doy, tanto te devuelvo. O sea, no influye mucho, salvo que se lo cobras al cliente. Sí, cuando vendes a consumidores. Cuando vendes a consumidores, claro, a ese sí, porque a él sí que le repercute, que es el que lo va a pagar. A la empresa no tanto, pero sí que encarece el producto. Claro. En mi caso, yo estoy... cobrar el precio entero. Claro, yo estoy exento de IVA por ley, por lo tanto no lo cobro. Aún así, es el precio del curso, entre el 40 al 50% de ese precio se lo lleva entre que tengo que pagar autónomos, que todos los gastos que tengo y todo lo que tengo que pagar a Hacienda. O sea, la mitad se lo lleva, o sea, no lo veo directamente. Claro. Cuando entras ya sé que la mitad no es para mí. Entonces, la gente también tiene que darse cuenta de que cuando vas a montar una cosa de estas, toda la gente que me pregunta si lo quiero montar, si quieren montar un servicio de impresión 3D, yo siempre le digo que no. Es que, claro, para tú ganar un poco, tienes que generar una cantidad muy grande de dinero. Y cuando juntas cuánta cantidad de dinero tienes que generar, cuánta gente tienes que convencer para que use tu producto, cuánto tienes que cobrar, te das cuenta de que no es tan fácil, como incluso tener 5 impresoras en tu casa y empezar a vender, que es complicado. Y esto todo contando que yo creo que el cuello de botella fundamental es que consigas vender, porque conseguir vender impresión 3D un poco a lo mejor es fácil, pero no es tan fácil vender. Bueno, creo que es súper difícil llegar a vender una cantidad de impresión 3D que permita vivir a una persona entera. O sea, en España no sé cuánta gente podrá vivir solo de los presupuestos que se generan en España. Yo tengo la hipótesis de que no son muchos, no son más de 5 o más de 10 de FDM, o sea, de profesional no lo sé. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino kit para qué tú querer? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? ¿Frustrado? ¿Cabreado? ¡Cago en la leche! Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar.
¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Claro, yo tengo o sea, que ocurrió una cosa muy curiosa en donde vivo, en San Vicente, un pueblo de aquí de Alicante, Sí. y es que hubo un boom, pues te estoy hablando de hace como 5 años o así, y se liaron aquí a abrir empresas de impresión 3D, Sí. y abrieron 2 aquí, y yo me quedé alucinado. Digo, hombre, 2 empresas de impresión 3D, digo, bueno, no sé cómo funcionará esto. Claro, al mes estaban las 2 cerradas. Sí, claro. Porque yo concibo ahora mismo una empresa de impresión 3D online, porque no tiene masa crítica dentro de ninguna ciudad, ya sea ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Bilbao, como para que constantemente haya gente entrando a esa tienda para que le imprimas cosas en 3D. No hay masa crítica actualmente en una ciudad o en un barrio. Es que hay mucha gente, la mayoría de la gente lo que hace es que no vende solo servicio. Servicios puros, yo conozco muy pocos que solo vendan impresión 3D, pero te digo que para vivir de eso no pueden vivir, o sea, no hay 100 personas en España que puedan vivir de solo... Del servicio, ni de vender material tampoco. Ya, pero hay mucha gente, primero, hay una categoría que ninguno de la gente que está en el mundo maker ve, que es la parte profesional. Esa gente que vende, pues el otro día estuve en una charla de HP, las máquinas de 200.000 euros, ahí hay algunas personas que viven de eso, tampoco son tantas. También hay servicios que venden piezas profesionales. Ahí también hay gente que ha metido mucho dinero, que no sé si lo estarán rentabilizando, pero que vive un poco de personas de ello. Y luego yo empecé con mucha gente que les ha ido yendo mal, se han ido buscando la vida como yo, y ahora a lo mejor sobreviven o muchos se han cerrado. Y luego está la gente que vende un poquito de todo, que le ha ido yendo bien, pues que ha ido montando su negocio, que vende, lo mismo te vende piezas, que repuestos, que impresoras, que material, y esa gente, haya habido algunos que se han hecho su hueco, pero servicios puros no es tan fácil vivir. Vendiendo un poco de todo, a lo mejor se puede, pero ojo, que es que ya hay muchos que lo hacen bastante bien, en presencial y en online. En online ya ni te cuento. Claro, no, online, si, partiendo de la idea de que no puedes estar solo en offline, es decir, en una tienda, en tu ciudad, en tu barrio, donde sea, ya sea que vendas servicios y que vendas también pues, material, impresoras o lo que sea, te tienes que desplazar al online. Eso yo creo que lo tenemos todo claro. Ahora, cuando ya entras en el online, pues no es que solo tengas que vender o ser especialista en algo que dominas como la impresión 3D, sino que tienes que aprender otra profesión, que es el tema de marketing online. Porque por mucho que intentes contratar a gente o dárselo a una agencia para que te lleve todos estos temas, es muy complicado salir a flote dentro de lo que es la jungla que es Internet. Si no le dedicas tú personalmente, te dedicas personalmente a impregnar esa página, ese proyecto de la esencia o la marca que tú quieres plasmar. De hecho, tú lo sabes, lo que es el trabajar BitFat, claro, lo que es llevar adelante un proyecto. Eso online. Es lo que te quería decir, porque yo cuando empecé solo sabía prácticamente vender online, y aparte como estaba solo no quería ir visitando empresas ni nada, entonces yo lo monté 100% online. Pero claro, yo lo monté en otra época, y ahora yo sé lo difícil que es. O sea, si alguien monta un servicio de impresión 3D y quiere que a lo mejor cuando se busca impresión 3D aparezca su servicio, o cuando se busca servicio de impresión 3D, bueno, en tu ciudad a lo mejor no es difícil conseguirlo, pero es súper complicado con toda la cantidad de competencia que hay ya que lo está haciendo bien. Por ejemplo,
si tú montas una tienda de impresoras 3D y quieres que la mejor búsqueda que hay en España para eso, que es obviamente impresoras 3D, salga a tu sitio, es absolutamente imposible, porque hay otras páginas muy buenas que lo están haciendo muy bien y que ya tienen esas búsquedas. Entonces también el que se piense que por comprarse una impresora, montar una web y otra cosa que me han dicho 50.000 veces, mandar correos, no, con eso no le va a conseguir poner clientes en la puerta. Es muy, 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 muy complicado y cada vez más. Muy complejo. No es tan fácil. No, tienes que aprender una profesión. Yo creo que igual que tú, yo, hemos aprendido una profesión que es la de marketing online. Bueno, estamos aprendiendo constantemente e intentamos aplicar los mínimos conocimientos que vamos adquiriendo por ahí en nuestros proyectos, pues para mantenernos a flote, porque es lo que hay. O sea, si quieres estar en el mundo de Internet, tienes que aprender las reglas que se rigen y que sobre todo las que dictamina Google, y a partir de ahí pues intentar hacer las cosas pues medianamente bien para que destacar entre el resto de la competencia y estar ahí posicionado, porque necesitas tener esa autoridad en Internet para que la gente pues te conozca. Bueno, primero te encuentre a través de Google, porque si apareces en la tercera página ya olvídate, nadie va a entrar prácticamente. Y cuando tienes ya ese posicionamiento, bueno, pues generar esa confianza en los usuarios que de alguna manera les permita pues comprar tus servicios, comprar tus productos. Claro, tú lo has hecho y aparte tú has subido rápido en cosas que están competidas, pero vamos, hay que saber, hay muchas cosas que ya están hechas, entonces si quieres, tú empezaste un podcast, si quieres empezar a competir ahora con la gente que lleva metida en Internet con dominios de hace 10 años y webs que llevan 10 años trabajando, te vas a tener que hacer las cosas diferente y muy bien para encontrar tu hueco entre ellos. Y segunda cosa, vas a tener que trabajar gratis durante, no sé, 1 o 2 años, que vas a tener que estar poniendo y creando tu marca y todo eso para que luego al final la gente te llegue a encontrar. O sea que con decir que montas un servicio de impresión 3D y poner una web, no consigues que te entren clientes por ahí. Es bastante complicado. Efectivamente, es que todo parece tan bonito el decir, hombre, si cobran 90 euros por este servicio, si yo me compro una impresora y cobro 90 euros, pues empiezas a multiplicar y vendo 10 piezas al día, 900 por... Así, pero también es que cada vez va pasando el tiempo y hace tiempo no era tan difícil como ahora, o sea, cada vez va siendo más difícil. Y luego la gente que está dentro, que soy igual, yo lo he visto, hubo un boom de tiendas de impresoras 3D cuando yo empecé a vender la impresora, bueno, antes. ¿Y qué pasa? Que primero entra mucha gente y a lo mejor te va medio bien, pero luego empiezan a irle mal a las cosas a mucha gente, otras tiendas se separan del grupo y empieza a irle mejor. Entonces, ¿qué pasa al final? Que toda esa gente que empezó pronto, la mayoría se quedan por el camino y salen una o dos que funcionan bien. Y ahora ya tú ponte a competir con la gente que lleva funcionando bien durante mucho tiempo, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, sé que esta idea se le ocurre a mucha gente, a mí se me ocurre así, se me ocurre en un buen momento y aún así no es tan fácil de montar. Es muy complicado el tener un negocio online. Parece sencillo, pero vamos, el porcentaje de éxito yo creo que el 5%, si llega, de todos los proyectos que surgen en Internet o que se crean en Internet, solo el 5% siguen vigentes al cabo de 2 años. O sea, el 95% lo más normal es que fracasen y que no tengan continuidad. Y más cuando estamos trabajando en un sector o en un nicho tan particular como es con tan pocas barreras de entrada, diría yo. Con el movimiento maker, además, es complicado porque sí que yo también, pues eso, lo típico, que te llegan propuestas de negocios, de proyectos que quiere hacer la gente y que quiere
llevarlos a cabo sin tener muchas veces pues la perspectiva de todo lo que involucra el crear un producto y venderlo a través de internet o como sea, y todo lo que conlleva, con logística, los gastos que tienes que tener. Bueno, es muy, muy complejo. Es el desconocimiento simplemente por el hecho de no haberlo tenido que hacer nunca, pero vamos, también en el espíritu maker está el probarlo, entonces yo sé que mucha gente lo probará, a algunos le irá bien, otros le irá mal, pero lo acabarán, esa gente lo acaba entendiendo, pero yo creo que es ese desconocimiento acerca de verdad cuánto cuesta montar algo y fabricar algo, tener un producto, lo que la gente no llega a entender porque nunca se ha tenido que enfrentar a ello. Entonces, por eso a veces le parecen un poco alienígenas los precios que cobran algunas cosas de estas. Sí, sobre todo comparados, pues eso, que te vas al IKEA y te encuentras una lámpara que te cuesta 5 euros o 10 euros y dices tú, ¿cómo? Claro, pero IKEA tiene un riñón ahí detrás que en Suecia que no veas, que no es solo cualquier persona, porque al final maker podemos decir que somos artesanos, que somos gente que hacemos las cosas con mucho cariño, de una manera manual, nada en cadena de producción ni nada parecido. Entonces, bueno, si a alguien le va bien y lo consigue montar a volumen, o sea, la realidad es que ahora no está eso no ocurre a volumen. Si a alguien le va muy bien, por ejemplo a 3D Hubs o Sculpteo o quien sea, esa gente ya no va a cobrar los mismos precios que alguien en su garaje, como pasa aquí, ¿no? Entonces eso también pasará. Ahora tampoco, igual que a lo mejor Sculpteo no te quiere hacer muchas cosas ni te va a dar el servicio que te hace alguna de la gente que son más pequeñas, que eso pasa siempre también. Sí, todo esto, vamos, ya digo que es complicado y al final los que suelen mantenerse en todo esto son los que somos más cabezotas, ¿no? En este sentido, y los que son más constantes. Y bueno, ¿qué quieres que hagamos? Vamos a ver todo lo que has preparado. ¿Quieres que veamos pues consejos de cuánto cuesta imprimir en 3D, sí, los costes indirectos? Llevamos 55 minutos divagando, pero bueno, que era parte del objetivo de esto, ¿no? Saber un poco también ver la perspectiva de gente que ha montado algo y joder, que ha tenido que vivir de ello, y humildemente pues saber lo que cuesta ganarse el pan uno mismo, que o sea, mola mucho también trabajar para una empresa, es que está muy bien, pero claro, cuando te toca a ti generarte todo ese dinero del que tienes que comer, joder, pues a veces cuesta. Entonces nosotros teníamos en común, hemos contado esto y si quieres pasamos un poco a la parte más técnica, la repasamos pronto y ya dejamos que se vaya la gente. Sí, no, vamos a pasar ahora a la parte técnica y yo creo que como colofón de todo esto, como cierre, pues yo diría que bueno, que tengamos siempre un poco de cuidado de lo que comentamos en redes sociales, sobre todo, y que tengamos en perspectiva de no solo el precio, porque al final no nos fijamos solo en, oye, precio, esto es súper caro, y no pensamos qué es lo que hay detrás, y sobre todo no pensamos, pues eso, todo lo que conlleva el fabricar o el construir cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de cosa, ya sea algo como una lámpara hasta, yo qué sé, cualquier llaverito, cualquier cosa, pues tiene su coste y debemos ser conscientes de todo eso. Y sobre todo, al final, que no es cuestión de hacer un escarnio público como se ha hecho, de, oye, me pan, dar palos porque cueste eso, sino que, oye, si te parece caro, no lo compres, ya está. No hace falta ni más ni menos. No lo compres y punto. No hay que hacer nada más. Sí, siempre tienes esa opción. A mí no me molestan personalmente los comentarios porque entiendo por qué lo hacen así, no me importa eso. Pero simplemente esas personas, ¿no?, que tienen una opinión muy legítima, tienen que tener también la perspectiva de a lo mejor por qué le están cobrando ese precio, que a lo mejor la razón no es que esa persona quiera aprovecharse de ti, o sí o no, pero a lo mejor la razón es más simple, simplemente que es que para él vivir tiene que cobrar un precio que está en ese rango, no está... A lo mejor esa persona, mucha gente que le pasa, cobra ese precio y aún así no le da casi para vivir. Entonces, que
hay que tener también la otra perspectiva. No, a mí me da igual que publiquen esos comentarios, pero ahora ya tienen una visión un poco más rica de lo que pasa muchas veces en la realidad. De puertas para adentro. Sí. Vale, pues vamos a la parte más técnica y háblanos de cuánto cuesta imprimir en 3D. Vale, pues bueno, ya hemos hecho el debate, que también, oye, si la gente se apunta o luego comenta en el tweet y todo eso estaría muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Otras que pongan otras opiniones, porque hay muchísimas. Vamos, yo he visto ya participar en este debate a casi todo el mundo que conozco del mundillo este y todos tienen su opinión ahí de esas dos escuelas, pero bueno. Entonces, yo lo que sí que hice en Bitfab es un artículo que, no sé, tiene bastante aceptación por esto, que yo creo que la mayoría de la gente se compra una impresora y inmediatamente quiere empezar a vender sus impresiones. Entonces yo hice una especie de calculadora de costes de impresión, un Excel, y entra mucha gente y yo creo que la mayoría de esa gente entra motivado para ver cómo puede calcular lo que le están costando las piezas para intentar venderlas. Uh-huh. Lo más importante de todo esto, bueno, podéis entrar en el post, hay un enlace a una tabla de Excel, pero lo más importante de todo esto, y también para entender por qué esos productos que se venden son a veces tan caros o por qué un servicio de impresión 3D te da un precio que puede parecer caro, son qué influye de verdad en el coste de imprimir una pieza. Entonces, primero vamos a ver un poco qué influye si a lo mejor eres una empresa que quiere producir sus propias piezas o si eres un particular que quiere imprimir. Uh-huh. Entonces, desde el primer componente, desde que empiezas a imprimir, ahí ya tienes unos costes de preparación de la impresión. Es decir, tú ya has decidido qué pieza quieres imprimir, la exportas a STL, la metes en el laminador, abres la máquina, le cambias el filamento, le quitas la pieza que haya antes, la pones, te quedas a ver la primera capa. Entonces, desde que empiezas a imprimir, desde el minuto 1, ya estás gastando tiempo ahí para que salga bien la pieza. Uh-huh. Aquí es importante distinguir, pues, si tú eres un particular, este tiempo puedes saber, no sé, media hora, pero nunca le vas a poner un precio a ese tiempo. Vas a decir, yo cobro a 0 euros mi hora porque esto es mi hobby y yo quiero tener piezas para mi radiocontrol, pero sé que por esto no. Entonces, fenomenal. Pero a ver, si eres una empresa, por eso los precios de un servicio suelen estar dirigidos a empresa. Cuando tienes que ocuparte de esto, tienes que poner ahí una persona que está trabajando en eso y que en vez de estar trabajando en eso, a lo mejor es un ingeniero o el jefe de producto, lo que sea, y ese tío tiene un sueldo y si en vez de estar poniendo la impresora, a lo mejor podría estar haciendo otra cosa más útil. Eso tiene un coste. Entonces, al final todas estas cosas son, sobre todo la gente que se va ocupando del proceso, son la que va sumando y la que va haciendo que una pieza no cueste lo que cuesta el material, que es la equivocación que todo el mundo parece que comete. Y entonces esto sería un primer coste, el de preparación. Luego, al acabar la impresión, tienes ahí otro coste igual, que es incluso a lo mejor mayor, porque cuando quitas la pieza, la tienes que limpiar, la tienes que lijar, la tienes que pegar, etcétera. Todos los costes de postprocesado, pues también están ahí. En el caso de que tus piezas vayan lijadas, pintadas, etcétera, ya ni te cuento. Lo más caro de imprimir va a ser cuando las tengas que lijar, enmasillar, lijar, pintar, etcétera, ¿no? En los costes de preparación, sí. Ahí también meterías el tema de preparar el archivo. Es decir, ahí no metemos diseño. Ahí se supone que te va a llegar un diseño ya hecho, ¿no? Y lo único que vas a hacer es meterlo en el laminador y mandarlo a imprimir. Sí. Pues no entra el diseño. No entra el diseño. A ver, ya cada uno ahí depende cómo lo haga. El diseño se suele cobrar aparte. El presupuestado de la pieza, que lleva muchísimas horas, porque al final son muchos presupuestos, no se cobra, va aparte, lo incluirías de otra manera como un coste indirecto. Y en coste de preparación sería coger el STL, lo orientas, normalmente hay que modificar los settings de impresión para que se imprima bien, lo puedes tener que cortar para dividir en varias impresiones, tienes a lo mejor que dividirlo en varias camas y poner varias impresoras y luego manipular la máquina. Entonces, la manera que tiene esto de
de contabilizarse en un servicio o o si eres una empresa, es decir, vale, yo de media pues gasto 30 minutos desde que tengo el STL hasta que empieza a imprimir y le das un valor a tus horas y ahí ya tienes la primera cifra de lo que te está costando. Igual para postprocesar. Si de media tardas media hora, pues media hora, 20, 30, 40, hasta 80 o 100 euros la hora, pues echas cuentas. Echas cuentas, vale. Hay cada uno. Y luego ahora faltan las horas de impresión en sí. Claro. Tú normalmente cuando pides un presupuesto a un servicio de impresión 3D, yo lo que he visto, mi caso y los casos de otros compañeros, normalmente te cobran por hora de impresión, que es lo más caro. Es decir, si tu pieza la meten en cura y le sale 10 horas, te cobran, por ejemplo, 50 euros, el que cobre a 5 euros la hora. Y luego te cobran por el material, que es una cosa que no entiende mucho la gente. El material es una parte bastante barata de imprimir, porque lo que realmente cuesta es tener la máquina encendida y alguien cuidando de ella, amortizarla, etcétera. No es el material. El material, en el caso que yo conozco, que es el mío, el material puede ser el 5% de la pieza y el 95% restante ser el coste de las horas. Entonces, cuando vayas a un servicio de impresión 3D o cuando te toque calcular cuánto te están costando tus piezas en una empresa, el coste mayor lo vas a tener siempre en las horas que tarda la pieza y el coste menor lo vas a tener en el propio material que estás gastando. A ver, no es muy difícil. Estas fórmulas están inventadas desde hace un montón de tiempo para calcular otros procesos de fabricación. ¿Qué es lo que cuesta de la hora de impresión? ¿Qué es lo que meten ahí los servicios? Normalmente el coste de amortización de la máquina, es decir, yo para imprimir me gasto, vale, ahora me gasto una Ender que vale 150 euros. En el caso de Bitfab, la máquina vale 1000 en vez de 150. Pues entonces la rentabilizo, la amortizo en 1 o 2 años, imprimiendo tantas horas, Al final, ¿qué pasa? Que tener una hora esa máquina, bueno, repuestos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, tener una hora encendida esa máquina, yo te digo, me estoy mirando la tabla que lo tengo yo calculado, son 33 céntimos. O sea, que hagas lo que hagas, hay gente que está vendiendo las horas a 1 euro, y haga lo que haga, simplemente esa máquina, por el dinero que me he gastado en ella, me vale 30 céntimos tenerla una hora encendida, pase lo que pase. Funcionando. O sea, no te digo pagar a nadie ni nada, sino como esa máquina se va desgastando y amortizando, ¿no? Todo el dinero que te da al principio, eso ya vale dinero. No le cuesta entenderlo, ¿no? Otro gasto que, sin embargo, la gente piensa que es muy grande, pero que al final es bastante pequeño, en comparación con lo que se puede pensar, es la luz. Cuando que te compras una impresora dices, joder, va a gastar mucha luz. Bueno, en España el kilovatio hora a lo mejor vale 14 céntimos y una máquina no consume más de medio kilovatio. Sería una máquina potente al principio, pero el caso es que tener encendida una máquina 1 hora te puede costar 5, 10 céntimos, 15 céntimos si ya es, no sé, estás con la cama caliente todo el rato, lo que sea, sería muy difícil. Entonces, al final la electricidad, sin embargo, es muy poca. Y luego, el gasto gordo de tener la impresora encendida serían las personas que se están ocupando de ella, ¿no? Entonces, si tú... esto depende un poco si tú eres una empresa, esto lo puedes despreciar. Si yo, como en Bitfab, sin embargo, era mi gasto más grande, todas las horas que yo me tengo que dedicar, o otra persona o quien sea se dedica a la impresora, eso se divide entre el número de horas que esa impresora puede estar trabajando, entre todas las impresoras que tengas, y claro, eso realmente es cuando te das cuenta. Yo te voy a decir lo que tengo aquí en el quesito, unos 70 euros, que es el coste de tener las personas que digamos viven de la empresa ocupándose de la máquina o generando clientes para esa máquina o arreglándola o limpiándola o lo que sea. Entonces eso es lo que la gente al final no se da cuenta y es el gasto más grande, que es mantener a las personas que están alrededor de las máquinas. Claro, al final es el recurso humano. Claro. Efectivamente. Y aquí podrías meter, que aún no está metido, pero tendrías, por ejemplo, el local. O sea, cuando tú digas,
yo quiero imprimir 10.000 horas al mes, tienes que meter esas máquinas en algún sitio, ¿no? Entonces, el coste del local, igual que el de las personas, se acaba repercutiendo en cada hora que tú esperes imprimir, ¿no? Para ganar dinero. Y luego las horas las puedes dividir de muchas maneras. Puedes decir, yo tengo una persona solo dedicada a impresoras y tengo 20 impresoras. O puedes decir, mira, en esta empresa somos 3 personas, una es CEO, otra vende y otra imprime, y repartes el coste de esas 3 personas entre todas las impresoras que tengas. O sea que luego en esto lo tienes que adaptar a cada caso, no es una regla escrita en piedra, ya depende de cada uno que tiene que echar sus cuentas. Claro, porque la gente pensará, bueno, pues si yo tengo un operario, lo tengo que pagar X al mes, o sea, al final me sale 70 euros la hora, y en vez de controlar una impresora, pues me puede controlar 10 impresoras, por poner un ejemplo. Claro. Bueno, pues monto 10 impresoras, pero claro, eso conlleva que tienes que hacer un desembolso para tener un local acondicionado para poder tener 10 impresoras. Claro, normalmente cuando tienes muchas impresoras vas a necesitar un local. Y, claro, a ver, o sea, este cálculo en concreto depende mucho, es decir, si del número de impresoras. Cuantas más tengas, más barato es la hora, porque estás dividiendo tu gente entre muchas impresoras que pueden imprimir. Pero claro, esto tiene un límite. Una persona, ¿de cuántas impresoras se puede encargar? Claro. Cuando tengas una impresora te darás cuenta de todo lo que se estropea y de que una persona, más de 10 o 20 impresoras, ahí ya entran otras cosas, ¿no? La gente que tiene tantas impresoras ya compra a lo mejor impresoras más productivas, otras tecnologías como HP o lo que sea. Y luego que esas impresoras hay que llenarlas. O sea, no te sirve de nada tener 100 impresoras. Para tener 100 impresoras tienes que tener un equipo comercial que llene 100 impresoras. Bueno, te digo que para llenar 100 impresoras, no sé, yo no sabría hacerlo, si te digo la verdad. No, es complicado. Es complicado, además a los precios, claro, que al final tenemos que sumar que no es algo barato, que no es, pues a euro, pero claro, si al final lo dejas barato, no estás rentabilizando las impresoras, por lo tanto es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, simplemente que eso, lo más importante es lo que te cuesta por hora, y ahí tienes que coger toda la gente que está trabajando, entre todas las impresoras que tienes, y claro, cuando haces ese cálculo ya es cuando te das cuenta que, joder, que a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? Que las máquinas hay que llenarlas de trabajo, hay que generar los presupuestos, que te digo, que es una cantidad de horas tremenda al día contestar emails de presupuestos y llamar, y luego hay que ocuparse de que salgan las impresiones, de arreglar las impresoras, de meterlo en caja. Joder, cuando pones todo eso junto te das cuenta que no es tan barato de imprimir las piezas. ¿Y qué consejo para los que quieran montar un servicio de impresión 3D le darías? Bueno, yo siempre le digo, me lo han preguntado hace poco un amigo mío, yo siempre les digo que no, que es muy complicado vivir de eso. Creo que en España no hay, los que empezamos un servicio siempre son servicios dedicados a particulares, no hay tantos presupuestos. El que sin embargo empieza un servicio muy grande, empieza con la chequera, empieza comprando máquinas de verdad, un sitio de verdad. Entonces, es muy complicado en realidad montar un servicio. El que lo quiera montar tiene que echar muy bien las cuentas, tiene que saber cuántas horas de impresión tiene que vender al mes para funcionar, y tiene que saber que lo más difícil, lo que más le va a costar es vender. O sea, que si no es capaz de meter gente a su embudo y que le acabe comprando, no va... O sea, que de hecho eso es a lo que va a dedicar la mayor parte del día, a conseguir que la gente le compre. Que si no dedica la mayor parte del día a eso, no creo ni que pueda funcionar. Yo empecé metiendo gente pagando por anuncios, luego he recibido tráfico orgánico de Google y he conseguido meter gente así, entre comillas, gratis, pero ahora eso está muy complicado. Si quieres montar un servicio ahora tienes que ser muy bueno en algo. Yo sé, por ejemplo, Control 3D empezaron haciendo piezas súper complicadas, con muchísimo postprocesado, súper grandes, que otra gente a lo mejor no se atrevería. Entonces, puedes especializarte en un digamos, un vertical solo. Porque tú hablaste hace poco de unos chicos que hacían prototipos de electrónica, ¿verdad? Sí. Pues algo así, hacer algo,
producto que sea de mucho valor añadido, muy especializado, porque para hacer piezas, esas ya las hacemos todos y hay mucha competencia. Entonces tienes que dar un poquito de algo extra para montar un servicio un poco desde cero. Si tienes mucho dinero y comprar máquinas y tal, que ya hay de esos servicios también en España, el camino es diferente, pero el que quiera empezar poco a poco es súper complicado y yo creo que en el momento que estamos ya tiene que hacer algo muy bien porque ya hay mucha gente que imprime con FDM en España, hay a patadas. ¿Crees que el sector no está maduro? Es decir, te voy a hacer una pregunta desde, ya sabes, desde el desconocimiento y es, ¿crees que el sector se tiende a la especialización? Me refiero a, ¿habrá parte de la impresión dedicada a un sector concreto, como pueda ser, por ejemplo, la automoción, donde solo se impriman piezas para la mecánica, para los coches, o piezas para, yo que sé, cualquier otro tipo de sector, por ejemplo, para los dentistas, las ortodoncias y todo este tema? ¿Llegará un momento en que se especialice tanto que sí que pueda haber una posibilidad de negocio en ese aspecto? Yo creo que sí, que hay gente que le va bien, por ejemplo, gente que tiene marcas de impresoras, que le ha ido bien a raíz de especializarse, por ejemplo, en dental, o en un caso en concreto. Entonces yo lo que creo que la base, los que estamos ahí pequeños, está muy fragmentada porque todo el mundo tiene una impresora 3D FDM y está vendiendo su servicio o compite con, por ejemplo, las tiendas de impresión 3D que también ofrecen servicio. Entonces esa capa está súper fragmentada y vende una cosa que ya no tiene mucho valor. Y los que están por encima de esa capa, que son los que tienen otras tecnologías de impresión, yo creo que eso, la gente que le va bien normalmente está haciendo la transición a esa capa más profesional, a vender productos para empresas, y el problema que tienen los que están más arriba es que aún no ha madurado suficiente, yo creo, la demanda. Y que es, por ejemplo, es caro imprimir en 3D en comparación con otras tecnologías de fabricación. No hay aún tantos casos de uso. Entonces, esa gente que tiene tecnologías de mucho valor, por ejemplo, que tiene SLS, que tiene HP, las máquinas de HP, que hace metal, esa gente yo creo que obviamente va a ser las que les vaya bien, el resto, si no progresan, se van a seguir peleando en el barro por hacer llaveros, y yo puedo estar ahí o no. La gente que ofrece más valor sí que le va a ir bien, pero están buscando aún las aplicaciones. Por ejemplo, como dices tú, dental, aeroespacial, salud, que ahora yo conozco. Entonces está buscando su aplicación, pero aún tiene que madurar esos sectores para que esa gente con esa tecnología nueva de fabricación le vaya muy bien. Vale, o sea que quizás sea un buen momento ahora para intentar posicionarse dentro de lo que es el mercado y especializándose en algo concreto, aunque no esté muy maduro, para el día que todo esto pues vaya avanzando poco a poco, pues estar ahí ya posicionado, ¿no? Totalmente, vamos. Ahora, eso, imprimir piezas sencillas la puede hacer todo el mundo. A lo mejor si imprimes piezas grandes, si imprimes piezas para dental, que imprimir piezas grandes lo puedes hacer con una máquina modificada, es relativamente barato. Para dental lo puedes hacer con DLP, SLA, son máquinas relativamente baratas. El problema es que el resto de casos de uso más especializados ya necesitas máquinas muy, muy complejas. Entonces yo creo que a veces lo que hace la gente para suplir eso es, vale, las máquinas no son mías, yo lo subcontrato y a cambio montan un equipo, por ejemplo, de ingenieros súper buenos que te dan muchísimo valor en la parte de consultoría, que te acompañan de la mano en todo el proyecto y luego fabrican en otro lado. Pero igual, tienen que estar especializados. O hay gente, por ejemplo, que hace bien escanear solo. Gente que escanea bien, que hay menos competencia, pero pelearse por la gente que imprime pedidos de 50 euros con plástico FDM, joder, eso es muy, muy complicado. Es mejor, como dices tú, especializarse. Pues nada, queda ahí dicho eso que bueno, yo creo que no solo en este sector, sino en todos los sectores, lo mejor es especializarse en algo muy concreto, en un nicho muy concreto. Y bueno, Diego, ¿quieres añadir algo más? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? Nada, esto era un poco lo que queríamos hablar, ¿no? Un poco el debate, qué cuesta de verdad imprimir y luego, como hay mucha gente que lo está montando, qué pueden hacer. De hecho, tu sugerencia es muy, muy, muy buena.
y es un poco por donde iban mis tiros también, para montar algo si de verdad quieren montarlo. Claro, lo pueden tratar ahora como hobby, es decir, pues tienes un blog donde vas escribiendo, vas investigando y vas compartiendo con la gente hasta que realmente, bueno, pues vas investigando y vas vendiendo tus servicios de especialista y a crecer tranquilamente. Es una buena estrategia, siempre teniendo un plan B, claro. Eso Ese camino está muy bien. Siempre que tengas un trabajo también, ese camino yo lo veo muy cómodo. Claro, y ver cómo evoluciona el sector, porque bueno, tiene toda la pinta que tiende a la especialización cada uno en su sector. Y bueno, ¿qué? ¿Vas a estar de vacaciones este mes de agosto? Sí, en agosto. ¿Te van a dar? Voy la segunda quincena a descansar un poco. Tampoco es que esté muy quemado, ¿eh? Yo estoy más contento con todo lo que hago cada vez más. Pero me iré también para descansar un poquito. Y hombre, para evitar ese calor, ¿no? De la capital, de Madrid. No, mi pueblo yo creo que hace peor. Sí. ¿A cuál es tu pueblo? Valdaracete, que está al lado de Madrid. Ah, bueno, también, o sea que no te vas lejos, ¿no? No, sí, me quedaré un poco por aquí descansando. Un poco también, que eso lo he aprendido de montar cosas para no quemarme. Descansar antes de llegar al momento de quemarse. Sí, tener... Y eso, nada, un poco. Ese break, tener ese break en parar, hacer un parón, viene muy bien, respiras, coges aire y a seguir. Pues nada, Diego, este va a ser ya el último podcast de este periodo vacacional y espero pues eso, en septiembre, mediados de septiembre, iniciar de nuevo la rutina de publicar un podcast semanal. Espero volver a contar contigo cada 15 días, tener esa sección de impresión 3D donde nos vayas contando pues todos esos trucos y todas esas anécdotas relacionadas con ese mundillo de la impresión 3D tan desconocido que cada vez, poco a poco, voy conociendo gracias a ti. Así que muchas gracias, Diego, por compartir. Te vas a tener que comprar la impresora ya, ¿eh? Sí, bueno, el problema, yo siempre lo he dicho, es mi espacio. Yo lo tengo claro, pero vamos, tendré que comprármela, lo tengo claro, eso lo tengo claro. Nada, pero en serio, hablando en serio, muchas gracias porque hicimos una entrevista, estuvimos hablando y, joder, me diste la oportunidad, y para mí es una oportunidad muy grande de aprender una cosa nueva que no conocía, que me gustaba, que era todo este mundo del podcasting, desde la perspectiva de hacerlo bien o mal, humildemente como podemos, yo. Y, joder, muchas gracias por la oportunidad, me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho y a mí sí me gustaría seguir el año que viene. Pues por supuesto, hombre, yo mientras me quede en fuerza, siempre lo he dicho, y me mantenga, me respete la salud, el podcast para mí es indispensable. Habrá periodos donde se haga más, habrá otros periodos donde se haga menos, pero intento, pues eso, a lo largo del año tener un buen surtido de capítulos para que la gente pues pueda escucharlos y se entretenga, que al final, o sea, la finalidad de todo esto, después de todo el rollo que llevamos hablando de 1 hora y 20 con temas de negocios y todo eso, es que la gente se entretenga y bueno, que conozca también nuestra opinión y nuestro punto de vista. Pues muchísimas gracias, Luis, de verdad me lo he pasado muy bien, toda la temporada y también. Vale, pues muchas gracias. Diego, oye, recuerda cómo pueden encontrarte. Pues nada, quien esté buscando un proyecto de impresión 3D sabe que puede entrar en Google, busca Bitfab, ahí aparecemos y entrando en la página se informa de todo lo que hacemos y si le da el botoncito y nos manda un presupuesto, le atendemos y le daremos un precio rápido y asesoría con su proyecto de impresión 3D. Pues ya sabéis, meteros en Google y a buscar Bitfab. Muchas gracias, Diego. Hasta luego, Luis. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido muy interesante, como has podido ver. Hemos tratado muchos temas, hemos dado nuestra opinión de 2 personas que hemos conseguido de alguna manera pues poder vivir y sobrevivir dentro de lo que es un negocio online y enfocado sobre todo pues a tecnologías libres como es Arduino, como es la impresión 3D o como puede ser cualquier otro tipo de tecnología donde pues al final se basa en poder compartir, el poder llevar todo eso a todas las personas.
Dicho esto, ahora ya me despido como siempre, pues os digo muchas gracias por esos comentarios, por esas valoraciones que dejáis en las diferentes plataformas de podcast. Recuerda que si quieres aprender a programar con Arduino lo tienes sencillo, solo tienes que entrar a un navegador y escribir campus.programarfacil.com y ahí tendrás toda la información para acceder a ese curso donde, bueno, si te digo la verdad, ya somos más de 600 alumnos los que hay inscritos. Bueno, una barbaridad. Estoy súper encantado con toda la gente que está ahí dentro. Y no es cuestión ni de vender, no es cuestión de que compres. Aquí la única cuestión es de que tú aprendas, ya sea a programar, ya sea electrónica, ya sea impresión 3D o lo que sea. Para eso estamos aquí nosotros, para ayudarte a conseguir tus sueños y tus objetivos. Nos escuchamos dentro de poco, no faltes a la cita y sed feliz.